Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar nuevamente al doctor Jorge Oscar Rossi, que es ya amigo de la casa de tantas máster que ha dado. Y hoy vamos a charlar sobre el tema de la Corte Suprema y el seguro obligatorio de responsabilidad civil, la doctrina de la Corte en materia de topes de cobertura, franquicias y exclusiones y la respuesta de algunos tribunales. El doctor Jorge Oscar Rossi es abogado de la UBA, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Morón. Es titular de las materias Teoría General de las Obligaciones y Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y adjunto regular de Contratos Civiles y Comerciales en la UAI. Autor, entre otras publicaciones, de las obras Accidentes de Tránsito, segunda edición, Responsabilidad Civil de Prestadores de Servicios Médicos, Determinación y Cuantificación de Daños, Derecho de Consumidores y Usuarios y Responsabilidad Civil y Daños. Así que bueno, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, muchas gracias, Irene. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Microjuris por la invitación. Sí, sí, somos eh, de la casa. Es un gusto que me digan que somos de la casa. Eh, Hace varios años que estamos no solamente con las masterclass, sino eh, publicando artículos y hasta audios, hasta podcasts. Así que estamos en todo el multimedios de Microjuris colaborando. Eh, bueno, nos vamos a meter en el tema que nos convoca. Perfecto. Como Recordemos que siempre. pueden ir Sí, haciendo preguntas, ¿no? Si quieren hacer alguna consulta, sí, lo ideal sí, sí. sería por ahí al final, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. Sí, yo puedo ir Adelante. contestando las preguntas por el chat, lo voy haciendo. En algunos casos es conveniente dejarlo para el final porque uno va a hablar de ese tema y en Claro. otros tal vez conviene contestarlo inmediatamente. Son bastantes los participantes en esta reunión. De todas maneras, como en anteriores ocasiones, yo voy a dejar el PowerPoint y algún material complementario para que se lo hagan llegar a los participantes. Bueno, vamos a ir metiéndonos en este tema que ya Irene ha eh, introducido el tema y la cuestión. Y hablando de publicaciones, digamos que esta charla está motivada en parte, en gran parte, por un artículo que publicamos en Microjuris hace poco, en marzo de este año, con ocasión de comentar un fallo de la Corte donde la Corte básicamente reiteraba su postura, la postura que vamos a ver hoy en materia de seguro de responsabilidad civil obligatorio, y a mí se me ocurrió en ese momento poner este título que me parece lamentablemente bastante descriptivo de la situación de nuestro país, ¿no? Paradójico. ¿eh? Y por eso lo puse en Argentina: la víctima de un accidente de tránsito necesita que el asegurado cumpla con la ley. O como a veces se dice, de manera un tanto cómica, por decir así, mejor que el responsable del accidente de tránsito sea culpable, pero no demasiado culpable, porque si no, no le vamos a poder cobrar a nadie. Eh, a ver, vamos a tratar de mostrar brevemente eh, algunas cuestiones. Partamos de la base de que en este seguro obligatorio de responsabilidad civil tenemos un artículo ya famoso a esta altura del partido, famoso por tantas veces citado, es el artículo 68 de la ley 24.449, la ley de tránsito, que es el que
establece, impone este seguro y básicamente ese artículo y esa ley se limitan a decir, y acá empieza el problema, se limitan a decir que todo automotor acoplado o semiacoplado debe estar cubierto de un seguro de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Y si me corren un poco, les digo, y acá se acabó la regulación que la ley de tránsito nos da en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Tanto es así que un amigo y especialista en seguros, el doctor Jorge Omar Frega, suele decir que en su opinión, y después lo vamos a hablar esto, no existe en Argentina el seguro obligatorio de responsabilidad civil automotor. Lo que existe es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, que parece un juego de palabras, pero no es lo mismo. Y bueno, tenemos entonces esta ley que nos dice que hay que contratar el seguro y que patea olímpicamente la cuestión de qué características va a tener ese seguro a la autoridad en materia aseguradora, a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿en qué se va a basar para establecer las condiciones de este seguro? Y se va a basar en la ley de seguros. Y la ley de seguros, como todos sabemos, esta ley, la ley 17.418, es una ley de la década del 60 del siglo XX, que podemos decir que en su momento era de avanzada, pero que lo que regula es el seguro de responsabilidad civil optativo, no regula el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Y entonces ese seguro de responsabilidad civil optativo o voluntario, como le quieran llamar, está pensado para proteger fundamentalmente al asegurado. Lo que se busca fundamentalmente es mantener indemne al asegurado. El siniestro no sería técnicamente que el asegurado atropelle a alguien en la calle. El siniestro sería que el atropellado, si sobrevivió, o los parientes, le hagan un juicio reclamándole daños y perjuicios. Ese es el siniestro. ¿Por qué? Porque el riesgo es sufrir un perjuicio patrimonial. ¿El riesgo de quién? Del asegurado. Ese es el riesgo asegurable, sufrir un perjuicio patrimonial como consecuencia de un juicio que me va a hacer un tercero por un reclamo de daños y perjuicios. Y está pensado de esa manera. Está pensado de esa manera. Como gran avance, como enorme avance en su momento, se implementó a través de este otro artículo, muy conocido por todos los que hacen daños y perjuicios, que es el 118, se implementó la citación en garantía para que la víctima pueda, valga la redundancia, citar, la víctima actora pueda citar al juicio que está llevando contra el demandado a la aseguradora y la sentencia haga cosa juzgada, no solo para el demandado, sino para la aseguradora también, y de esa manera
el actor víctima pueda cobrarle directamente a la aseguradora, pero en la medida del seguro. En la medida del seguro. Y claro, en este sistema de seguro voluntario, como fundamentalmente lo que se quiere es proteger al asegurado, al que contrató el seguro, proteger su patrimonio de un posible perjuicio que sería que tenga que pagar un juicio, hay una lógica que es bastante, o mejor dicho, hay ciertas prescripciones que son bastante razonables, bastante lógicas dentro de esa concepción. Si yo soy una aseguradora y voy a asegurar el patrimonio de Irene, que es la dueña del auto, supongamos, la voy a asegurar para el caso de que en una de esas le hagan un juicio y tenga que pagar daños y perjuicios. Bueno, es muy razonable que haya ciertos límites. Y digamos, bueno, Irene no va a tener carta blanca para causar cualquier daño. Entonces, claro, si el daño lo causó con dolo o con culpa grave, el seguro no paga, porque si no sería habilitar a Irene a que haga lo que se le dé la gana. Está muy bien. También es razonable que pongamos ciertas limitaciones. Bueno, Irene, no le podés dar el auto a tu hijo menor de edad y que lo maneje y si lo choque igual paga el seguro, porque entonces también sería hacer que Irene se despreocupe completamente por quién conduce su auto. También es bastante razonable que haya un límite de cobertura, porque bueno, la prima, o sea, el precio que le voy a cobrar a Irene está en relación a el riesgo que estoy asegurando. También es razonable que para evitar el famoso paga el seguro, tengamos ciertos mínimos que no se van a cubrir. Cosa de que, para seguir con Irene, Irene no tampoco se despreocupe de, bueno, total, si causa un daño chico, paga el seguro. No, entonces va a haber determinados mínimos llamados franquicias donde el seguro no responde. Y tiene una lógica dentro de esa idea de que fundamentalmente vamos a proteger con ese seguro al asegurado. La víctima es un tercero. Gracias que la ley de seguros, que en su momento, como les digo, fue de avanzada, incorporó la citación en garantía para que la víctima tenga una posibilidad de cobrar más directa, digamos así. Ahora, el seguro obligatorio de responsabilidad civil, dicen los que saben, o por lo menos algunos de los que saben, que tiene otra finalidad, es para otra cosa. El seguro obligatorio de responsabilidad civil es fundamentalmente para proteger a la víctima, para proteger al que sufrió el daño, y ahí el daño sería, por ejemplo, que se lo llevaban por delante. Ahí la tengo a Jessica Amira, estoy viendo a ella, ¿no? Así que la voy a agarrar de ejemplo. Irene la atropelló a Jessica, o mejor dicho, un auto de propiedad de Irene Rosenberg atropelló a Jessica que estaba cruzando la calle. Le provocó determinadas lesiones. Jessica quiere hacer el juicio, o hace el juicio. ¿Qué es lo que busca? Busca ser reparada, busca el resarcimiento. La finalidad del seguro obligatorio sería garantizarle, entre comillas, la posibilidad de resarcirse, porque el gran peligro que siempre existe en los casos de daños y perjuicios es la insolvencia del responsable. Esa es la cuestión. En el caso de Irene no sería, pues una persona tiene un patrimonio
altísimo, pero el problema sería la insolvencia. Entonces, el seguro obligatorio es un sistema que pretende, que busca garantizarle a la víctima fundamentalmente su derecho al resarcimiento, que pueda operativizarlo, que sea eficaz ese derecho a la reparación plena, ese derecho al resarcimiento. Bárbaro, precioso. Precioso lo que estoy diciendo yo, pero no lo dice eso la ley de seguros, ni lo dice tampoco el artículo 68. ¿Mm? ¿Y qué ha venido diciendo la Corte Suprema al respecto? La Corte Suprema en muchos fallos, acá simplemente voy a poner los más característicos, ha venido manteniendo una postura que algunos pueden llamar clásica, tradicional, démosle el nombre que queramos. Y acá, por ahora, vamos a mencionar algunos fallos, después vamos a avanzar un poquito más. Respecto de las franquicias, esas franquicias que se pactan en el contrato de seguro, ¿son oponibles a la víctima o son una cuestión exclusiva entre asegurado y aseguradora y la víctima puede cobrar puede cobrar de la aseguradora sin tener que aceptar esos límites mínimos llamados franquicia? ¿Qué ha venido diciendo la Corte en muchos fallos? Villarreal es uno, y miren desde qué año, y lo seguimos discutiendo, 2008. Las franquicias son oponibles a la víctima. La víctima cobra en la medida del seguro, dice ese artículo de la Ley de Seguros que miramos hace un momento, el 118. Entonces, es oponible a la víctima. En otro fallo, después lo vamos a mencionar con más detenimiento, acá solamente voy a las conclusiones. Otro del 2014, muy famoso, Buffoni, muy mencionado en la jurisprudencia. Hay exclusiones de cobertura, hay muchas exclusiones de cobertura. ¿Eh? Por ejemplo, una exclusión de cobertura puede ser que el seguro no responde si el que conducía el vehículo no tenía licencia de conducir, no tenía el carnet de conducir. De vuelta, acá la tenemos a la pobre Jessica, atropellada. ¿Quién manejaba el auto? El hijo de Irene, 12 años. No, no es verdad, pero no importa. 12 años. Uno podría pensar, ¿y Jessica? ¿Qué culpa tenía de que el que manejaba el auto era un menor que no tenía el carnet? Y culpa no tenía ninguna. Entonces dice, bueno, que me pague el seguro. No, el seguro no te va a pagar, porque el seguro va a decir que el que conducía el vehículo no tenía la licencia, no tenía el carnet. En este caso no tenía ni la edad para tener el carnet. Es un caso que la Corte volvió a tratar en este otro fallo, Dromi, donde básicamente repitió lo que venía diciendo en Buffoni. Si el tercero, en este caso Jessica, quiere aprovecharse de los beneficios del seguro de responsabilidad civil, lo tiene que aceptar con las ventajas y las desventajas, o sea, lo tiene que aceptar en las condiciones pactadas en la póliza.
Dicho de otra manera, es oponible a la víctima, para la Corte, las exclusiones de cobertura. Son oponibles a la víctima las exclusiones de cobertura pactadas en ese contrato de seguro. Otro caso famosísimo, Flores, que es del año 2017, caso muy interesante a tener en cuenta. Hay límites de cobertura pactados en el contrato de seguro. Bueno, ese límite de cobertura es oponible a la víctima. ¿Qué quiere decir? Hablando en plata. Y hablando en plata significa, vamos a poner cualquier número, que si la sentencia condenó, vamos a seguir con el ejemplo, a Irene Rosenberg a pagar una indemnización de 15 millones de pesos a Jessica Mira, pero el tope de cobertura pactado en el contrato era de 3 millones, Jessica solo le puede reclamar a la aseguradora citada en garantía hasta 3 millones. Y si Irene es insolvente, por el resto se embroma Jessica. Hablando de una manera poco académica. Claro, uno dirá, pero esto de que para proteger al seguro, bueno, es más, la Corte ha seguido planteando ese tema en otros seguros obligatorios, porque uno insiste mucho con el de automotor, que es el caso más común, pero por ejemplo, en otro caso de seguro de responsabilidad civil obligatorio, que es el de establecimientos educativos, mantuvo exactamente la misma postura, esto en el año 2021, de es oponible el límite de cobertura a la víctima. Los tribunales inferiores de todo el país se han venido manejando con distintos criterios. No hay, obviamente, un acatamiento riguroso a estas posturas de la Corte. De hecho, es bastante famosa la polémica que suele tener la Corte Suprema con la Cámara Nacional en lo civil, en especial con algunas salas de la Cámara Nacional en lo civil. Todavía sigue estando en la Cámara Nacional en lo civil un plenario, que es el plenario Obarrio. Y el plenario Obarrio establece que las franquicias en el seguro de transporte automotor, el seguro obligatorio de transporte automotor, son inoponibles a la víctima. Y ese caso Obarrio, que motivó el plenario Obarrio, llegó a la Corte. Y la Corte, creo que llegó antes que Villarreal, el que les mencioné, y la Corte dijo, no, la franquicia es oponible a la víctima. Sin embargo, la Cámara no eliminó el plenario e incluso algunas salas dieron otras interpretaciones, otros argumentos para insistir en su postura de que las franquicias, los límites de cobertura, las exclusiones, los topes son inoponibles. Mencioné el caso de la Cámara Nacional en lo Civil porque es probablemente el tribunal de nuestro país que tiene proporcionalmente mayor cantidad de casos de daños y perjuicios por accidentes de tránsito. Pero este tema se repite también en provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Es decir, esta tensión entre la postura que viene manteniendo desde hace años la Corte Suprema, una postura
que podemos llamar clásica, tradicional, una postura en la cual dice, bueno, la aseguradora solo responde en la medida de lo que se pactó en el contrato, básicamente es eso, y todas las cláusulas de ese contrato son oponibles a el tercero, ¿eh? La víctima no es parte del contrato, es un tercero, y si se quiere beneficiar del contrato, lo tiene que aceptar en su totalidad. Y sigue manteniéndose con eso, y por ejemplo, en Buffoni, dice, cuando le insisten con la función social del seguro obligatorio automotor, dice, bueno, sí, tendrá función social, pero eso no quiere decir que se tienen que reparar todos los daños. Hay que tener en cuenta las pautas del contrato que se invoca. Ella veo que algunos ya están haciendo algunas preguntas Sí, que los voy sí. a Yo no tratar, los sabía si voy a tratar, interrumpirte, pero lo voy a tratar, lo voy a tratar, lo voy a tratar. lo que Sobre por ahí sí todo, podés responder, que fue puntual y que estaba justo comentando, dice, consulta sobre Flores, el límite actualizado como en Martínez de ahí voy, ahí provincia. voy. Ah, ok. O no hay lugar Sí, a la sí, sí. actualización al límite vigente en el momento de No, pago. no, no, ahí Esa voy, podemos ahí voy. contestar, el resto para después porque son temas distintos. Me parece que Ahí voy, ahí voy. Sí, 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 por supuesto. No, por eso estoy insistiendo, los topes, época de inflación que tenemos, ¿eh? Tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo, ya que estamos hablando del tope de cobertura, que hoy día se está convirtiendo en un tema muy problemático. El tope de cobertura pactado en el contrato, con el tiempo que puede llegar a tardar un juicio, un contrato de seguro que en una de esas se hizo en el año, qué sé yo, 2018, el accidente, supongamos que fue en el 2018, y ahora se está dictando la sentencia. ¿Y qué? ¿El seguro va a responder con el tope hasta el límite pactado en el contrato ese del año 2018? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Quería primero terminar con los argumentos que da la Corte. Rosenkrantz es uno de los... Rosenkrantz y Lorenzetti son los que suelen dar más argumentos en favor de esta postura que mantiene la Corte. Y Rosenkrantz, con palabras más lindas que la mía, que lo que voy a decir ahora, acá les dejé el párrafo, en Flores, justamente, que habla del límite de cobertura pactado, básicamente lo que les va a decir es, está muy lindo, ustedes quieren que la aseguradora responda de manera más amplia, que ustedes quieren que la víctima tenga mayor seguridad, tenga la seguridad de que va a cobrar. Y bueno, no nos lo digan a nosotros. Esto lo tienen que resolver, esto lo tienen que resolver perdón, los otros poderes del Estado. O sea, esto requiere de una reforma a la ley de seguros o de una ley de seguros específica que regule el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Y agrego yo, también requiere también una evaluación de los costos implícitos de adoptar cabalmente un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Entonces, para resumir, la Corte trata la cuestión como un tema contractual, un tema entre asegurado y asegurador. La víctima es un tercero, que, bueno, sí,
tiene algunos beneficios, puede citar en garantía, puede cobrarle directamente a la aseguradora, pero lo va a hacer en la medida del seguro, en las condiciones pactadas en el contrato de seguro. Las críticas que le han hecho la doctrina y los tribunales a este criterio de la Corte han pasado por a grandes rasgos, tres grandes argumentos. Uno, en parte lo hemos mencionado, la finalidad de la norma, o sea, la finalidad del artículo 68, la finalidad del seguro obligatorio automotor. Entonces, la finalidad, bueno, sería todo esto que yo comenté hace unos minutos, proteger a la víctima, asegurarle que va a poder cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, teniendo en cuenta la finalidad de la norma, que sería dar una función social al seguro, tendrían que ser inoponibles a la víctima las franquicias, el límite y las exclusiones de cobertura. ¿Qué ha venido diciendo la Corte ante esos argumentos que muchos tribunales planteaban y siguen planteando? Bueno, ya les mencioné, ya les mostré en uno de los párrafos. Por más función social del seguro que haya, hay que respetar las pautas del contrato. O sea, la Corte se mantiene en esa cuestión. Me salteo a propósito uno de estos argumentos. Otros argumentos tratan de encuadrar la cuestión en la normativa de derecho consumidor. Cuando en el año 2008 se modifica la Ley de Defensa del Consumidor a través de la Ley 26.361 y se incorpora en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor un texto que incorporaba la figura del equiparado a consumidor y también la figura de el expuesto, a quien de cualquier manera se encuentre expuesto a una relación de consumo. Bueno, varios tribunales y varios doctrinarios entendieron que la víctima era un expuesto a una relación de consumo y por lo tanto tenía la protección de la Ley de Defensa del Consumidor con, bueno, entre otras cosas, la interpretación más favorable, el que se tengan por no convenidas las cláusulas que desnaturalizan el contrato, el que se tengan por no convenidas las cláusulas que implican una renuncia o limitación a la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces la idea era el contrato entre la aseguradora y el asegurado es un contrato de consumo. Ese contrato de consumo está dentro de una relación de consumo y la víctima, si bien no es parte del contrato no es parte del contrato, pero está expuesto a la relación de consumo, está expuesto a esa relación y por aplicación de ese artículo 1, el texto que había establecido la ley 26.361, se le aplicaría entonces el régimen de defensa del consumidor y de vuelta. Las franquicias serían inoponibles, el límite de cobertura inoponible, etcétera, etcétera. La Corte trató ese argumento en Flores, en Buffoni, y dijo, el hecho de que exista la ley de defensa del consumidor no implica una derogación de la ley de seguros. La ley de defensa del consumidor no deroga la ley especial, que sería la ley de seguros, hay que compatibilizarla, y rechazó ese argumento
Pero fíjense qué cosa interesante, cuando sale el Código Civil y Comercial, en el año 2015, la ley 26.994, además de poner en vigencia el Código Civil y Comercial, modifica varios artículos, deroga leyes, modifica artículos. Uno de los artículos que se modifica es el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y se saca esa parte que decía y a quien de cualquier manera se encuentre expuesto a la relación de consumo. Y si ustedes leen los fundamentos del anteproyecto, les va a decir expresamente que se saca esa parte porque esa expresión, el de aquel quien de cualquier manera se encuentra expuesto a una relación de consumo, esa expresión había dado lugar a interpretaciones exageradas, exorbitantes, que habían terminado, dicen ellos, desnaturalizando la figura del consumidor y del equiparado y del expuesto, y citan como ejemplo, esto que me estoy hablando es de los fundamentos del anteproyecto, citan como ejemplo a los fallos que habían considerado expuesto a una relación de consumo a las víctimas de accidentes de tránsito. O sea, expresamente se tuvo en miras sacar esa expresión, el expuesto, el bystander, por este tipo de interpretaciones. ¿Por qué menciono el proyecto y el anteproyecto? Bueno, razones obvias. Primero, porque tiene que ver con la cuestión, y segundo, porque, como sabemos, dos integrantes de la comisión redactora eran al mismo tiempo, y uno de ellos sigue siendo, juez de la Corte Suprema. O sea, esta tensión, esta lucha se viene manteniendo desde hace años, cada uno en sus tesituras. Los que plantean que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor entienden que igualmente, a pesar de esta modificación del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, sería aplicable el régimen de defensa del consumidor en favor de la víctima, a quien se podría considerar ya no un expuesto, sino un equiparado al consumidor. El equiparado es una figura que sigue estando, está en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Es aquel que, sin ser parte de la relación de consumo, adquiere o utiliza un servicio o un bien, en este caso sería el servicio de seguro. Bueno, más allá de que ese tipo de interpretación nos pueda resultar interesante, es importante tener en cuenta que es una interpretación desestimada por la Corte Suprema. Las aseguradoras lo saben y tratan siempre de llegar a la Corte, porque por el momento se viene pronunciando en ese sentido. Además, el encuadre dentro de la Ley de Defensa del Consumidor tiene que sortear otro obstáculo, y es que no toda la doctrina y no toda la jurisprudencia están de acuerdo de que el contrato de seguro entre, bueno, asegurado y aseguradora sea un contrato de consumo, o en todo caso sea siempre un contrato de consumo. Por ejemplo, y por última vez, voy a tomar como ejemplo a Irene. Si Irene contrata un seguro, ella es propietaria de un auto, contrata un seguro de responsabilidad civil, y uno podría decir, me parece que vamos a estar todos de acuerdo, que ella califica como consumidora o como usuaria. ¿Por qué? Porque está contratando el seguro
como destinataria final en beneficio propio, porque el auto lo tiene para uso particular, como se dice vulgarmente. Y del lado de la aseguradora no hay dudas que califica como proveedor porque es un profesional, realiza de manera profesional la actividad de producción y comercialización de seguros. Pero en cambio, si el que contrata el seguro fuera el propietario de una flota de camiones, contrata un seguro de responsabilidad civil que cubra a toda esa flota de camiones, porque es un transportista, a eso se dedica, es transportista. Ahí el tema es mucho más discutible y hay jurisprudencia que entiende que ese contrato de seguro no es un contrato de consumo, porque ese seguro se está incorporando, ¿eh?, como un servicio más a esa organización empresarial y por lo tanto se estaría reingresando al mercado. O sea que es una interpretación que tiene problemas. El problema de arrastre que es quién es consumidor en Argentina. ¿Quién es consumidor en Argentina? Y hay otra línea argumental que tiene en cuenta determinados artículos del Código Civil y Comercial. A veces esta línea argumental está también enganchada con esta otra, la del consumidor. Entonces, Martínez Emir contra Boito, caso de la Suprema Corte del año 2018. Esto que tenemos en Martínez, que vamos a mencionar en Martínez, es seguido por muchos tribunales en la provincia de Buenos Aires, por el tema de que se entiende que la jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es doctrina legal, pero también esta línea de razonamiento, esta línea de pensamiento, es seguida por tribunales de distintos lugares del país, por ejemplo, tribunales en la Cámara Nacional en lo civil, juzgados de primera instancia. Acá la idea es la siguiente. El fallo Martínez no les va a decir el seguro responde sin límite, no es oponible el límite de cobertura o el tope de cobertura. Sí, sí, el límite de cobertura es oponible a la víctima. Pero ¿de qué límite estamos hablando? Y acá lo que va a decir es el límite de cobertura básica obligatoria de la póliza de seguro de responsabilidad civil es el vigente al momento de la evaluación del daño. O sea, al momento de la sentencia, por ejemplo. ¿Cuál es el límite que hoy tiene? O sea, los contratos de seguro de responsabilidad civil, responsabilidad o contratos obligatorios de responsabilidad, de seguro de responsabilidad civil. ¿Cuál es el límite que ahora tiene? Vamos a tener en cuenta los límites fijados por las resoluciones de la Superintendencia de Seguros hoy, no el límite que tenían hace 4 años, 5 años, el que figura en el contrato. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta interpretación, plantea la Corte, por ejemplo, la Suprema Corte bonaerense, el seguro se desnaturalizaría completamente. Se transformaría prácticamente en un no seguro, sobre todo en épocas de alta inflación, como la presente. Por supuesto que los argumentos son más extensos en el fallo Martínez, pero lo que me interesa es la interpretación. ¿Es oponible el límite de cobertura? Sí, sí, es oponible. ¿Pero qué límite? ¿El histórico, el pactado o el actual? No, el actual. Incluso
incluso algunas sentencias van más allá y dicen que deberá responder con el límite vigente al momento del efectivo pago. ¿Esto por qué? Porque, por un lado, se da el tema de la duración que tienen los juicios en nuestro país. Por otro lado, tenemos el tema de la inflación, que vamos a inventar. Y por otro lado, tenemos también que muchas aseguradoras tienen como práctica dilatar el pago del seguro todo lo posible. ¿Y por qué? Porque se financian. Porque el gran negocio del seguro, no lo digo yo, lo dicen algunos que saben más que yo, no es el cobro de las primas. El gran seguro es el seguro que hace, por ejemplo, Mercado Libre, el negocio financiero, el que hacemos con ese dinero. Entonces, si yo tengo que pagar un siniestro con una póliza, con un tope de hace 5 años, mi deuda se va licuando. Más todavía si se dan otras situaciones, que me imagino que todos o casi todos los que me están escuchando conocen perfectamente, que es la licuación de los créditos que se produce por los ínfimos intereses moratorios que se venían aplicando y que se vienen aplicando en muchas jurisdicciones, que con la inflación que hay hace que, de vuelta, convenga retrasar el pago de las indemnizaciones, hacer trabajar la plata, como decía mi abuela, y después pagar ese monto licuado. Hace poco tiempo, hace menos de un mes, en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte ha sacado un fallo que ya ha generado mucha revolución, que es el fallo Barrios, por el cual declara la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar y adopta una serie de pautas para que se puedan actualizar las indemnizaciones y adopta, además, sigue en la línea que menciona este fallo Martínez, que entre otras cosas es la línea de considerar que la obligación resarcitoria no es una obligación de dar sumas de dar dinero, sino una obligación de valor expresada en dinero. Y la obligación de la aseguradora es también una obligación de valor. Y por eso la aseguradora debe respetar ese valor. Si pretendiera quedarse con el límite a valores históricos, el tope de cobertura a valores históricos, no estaría respetando ese valor y convertiría su obligación en irrisoria, en prácticamente inexistente. Entonces, por ahí planteaban el tema de Martínez. Claro, digamos, a Flores, muchos tribunales lo interpretan con el criterio de Martínez, ya para hablar de apellidos. Sí, sí, seguimos lo que dice la Corte Suprema, pero con esta particularidad. La Corte Suprema todavía no ha tenido que ocuparse de este tema puntual. Bueno, ¿de qué límite estamos hablando? ¿El histórico, el que está pactado en la póliza, o los vigentes? Vamos a ver qué hace, llegado el momento. Jorge, Sí, estoy viendo el PowerPoint que quedan como 6 slides y son no, pero menos 5. quédate Yo porque tranquila hay que tantas preguntas. yo abrevio. No, Dale, dale. pasame preguntas.
Pasame preguntas si te No, no, parece. bueno, pero son un montón. Después las vemos, después las vemos. Continúa, sí, sí. Yo para que tuvieras Porque noción del muchas, tiempo. muchas son, Y algunas digamos, se respondieron, sí, mientras muchas son iba. comentarios. Sí, 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 Muchos sí. son comentarios. Correspondería crear un fondo de garantía. Y sí, hay que, o sea, si vamos al delegue ferenda y no delegue data, habría que reformar la ley. Lo que se hizo fue una irresponsabilidad. Sacar un artículo que se limite a decir hay que contratar un seguro obligatorio en las condiciones que fije la superintendencia era y es crearse un problema. Y esa ley, que es de la década del 90, la de tránsito me refiero, no ha logrado crear más que problemas. En determinado momento se tendrá que tomar este, el, el, el toro por las astas, como se dice, y regular el seguro obligatorio y tener en cuenta algo que se menciona por ahí cuando me hablan del fondo de garantía. Si yo quiero que la víctima esté absolutamente protegida, tengo que tener en cuenta el costo de esa protección. Lo que se llama el costo del derecho. Si no, son todas palabras bonitas. Si no, yo le digo, sí, víctima, tenés la seguridad de que vas a cobrar tu indemnización y después no cobra nada. Entonces, en otros países, además de un sistema de seguro obligatorio, existen sistemas de fondos de garantía alimentados, por ejemplo, con impuestos, con las multas por accidentes de tránsito, por los cuales si el deudor termina siendo insolvente, se paga con ese fondo y eh, el titular del fondo, que en muchos casos es público, es el Estado, se subroga en los derechos y eventualmente, bueno, le cobrará a ese deudor insolvente más adelante o no le cobrará. Pero es un tema que tiene en cuenta, bueno, queremos un sistema de protección de la víctima, eh, hay que pagarlo, hay que financiarlo, hay que financiarlo. Eh, Quería mencionar sobre todo esto, otra de las cuestiones que están en las diapositivas, están en este artículo que escribí para Microjuris, en todo caso tiene algún mayor desarrollo ahora que en el artículo, pero algunos doctrinarios y algunos tribunales han echado mano de estos artículos del Código Civil que hablan de contratos con estipulaciones a favor de un tercero o contratos por cuenta de quien corresponda para plantear que la víctima es el beneficiario del contrato de seguro y obtiene los derechos y las facultades en su carácter de beneficiario y asume la posición contractual y que por esa razón es un titular directo contra la aseguradora, titular directo contra la aseguradora del derecho de cobrar la indemnización. De hecho, por ejemplo, este razonamiento lo planteó la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala 3, que echó mano del artículo 1030, y además lo complementó con la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Hizo, hizo este razonamiento. Dijo, bueno, no importa que sea expuesto, equiparado, no importa nada. Dijo, el contrato entre asegurado y aseguradora es un contrato de consumo. El beneficiario de ese contrato de consumo y de seguro es la víctima. Y por el artículo 1030
ese beneficiario, que es la víctima, que es el tercero, asume la posición contractual. Entonces, es parte del contrato, es parte del contrato de consumo. Ergo, es consumidor, ergo, se le aplica la ley de defensa del consumidor. De vuelta, con todo ese razonamiento, si va a parar a la Corte, ya la Corte trató el tema de qué pasa si le aplicamos la ley de defensa del consumidor. Y la argumentación, el planteo de la Corte es, aunque le apliquemos la ley de defensa del consumidor, eso no quiere decir que no se deban aplicar, o dicho de otra manera, que la aseguradora no deba atenerse, limitarse a cumplir en la medida del seguro. O sea, es una discusión planteada de esa manera de sordos, digamos así. Yo Jorge, preguntan si planteo. hay algún fallo parecido a Martínez en Nación. En Nación hay fallos de salas de la Cámara Nacional en lo civil y de juzgados de primera instancia, ¿sí? Con esa interpretación. Les puedo pasar alguno mañana, donde hace esa aclaración de que responderá, pero a valores actuales, a valores hasta el tope de cobertura, pero a valores actuales. Pero habrá que ver cuando llegue a la Corte eso. Sí, sí, sí que Claro. hay. Sí que hay. Bueno, Y como yo les en voy a otras pasar el provincias. PowerPoint, sumamos, si me pasás mañana esos fallos Sí, sí, y pero les al menos completamos la info. alguno de esos fallos se los voy a pasar. Me parece que es un razonamiento muy válido ese del límite de cobertura a valores actuales y no a valores históricos. Eh, pero bueno, veremos qué plantea la Corte. Incluso Eh, alguien comentó diciendo que si aplicaban los valores históricos era un enriquecimiento sin causa Es que, del por supuesto, asegurador. es un disparate. Aplicar valores históricos es un disparate, absolutamente un disparate. Y bueno, este argumento del enriquecimiento sin causa, el argumento de la desnaturalización de las obligaciones de la aseguradora, ahí no hace falta meterse en la ley de defensa del consumidor. Un contrato, cualquier contrato se vuelve inválido si las obligaciones a cargo de una de las partes se desnaturalizan, o mejor dicho, no es que el contrato se vuelve inválido, sino que la obligación que termina siendo nula o por abusiva cuando desnaturaliza las obligaciones. Además, en el caso del límite de cobertura, hay otro argumento adicional. No hace falta hablar tanto de la función social del seguro con el tema del límite de cobertura, Ujú. porque con el tema del límite de cobertura a valores históricos, no solamente se perjudica la víctima, sino que se perjudica el asegurado, porque si el asegurado es solvente, bueno, va a tener que responder Completar, y completar, además. atender, claro. Claro, y además ese asegurado va a decir, ¿para qué estuve pagando el seguro? Sí, tal cual. Por eso que se le desnaturaliza a él también. ¿Qué, qué, Claro, qué protección patrimonial tuve yo? Ninguna. En la claro. práctica no tuve ningún tipo de protección patrimonial. Creo que ese es un planteo muy adecuado, muy fuerte, muy razonable, que se está notando, sobre todo en los últimos años, el grave problema con la inflación. Y, y volvemos al principio. Entiendo que la solución de fondo va a pasar por una reforma. Esperemos que bien hecha, ¿no? Jorge, se repitió Sí. también otra consulta. ¿Cuál es el momento procesal para plantear esto? El tema del monto actualizado, me refiero, ¿no?
A ver, obviamente que conviene siempre hacerlo en, en la demanda. Obviamente Ujú. hay que hacerlo en la demanda. Hay que hacerlo en la demanda. Eh, Se puede plantear posteriormente o discutir, digamos, porque, digamos así, si yo no planteé nada en la demanda, eso no quiere decir que acepté hablar de límite histórico, no puse ni una cosa ni la otra. Si tuve la precaución en la demanda, que es algo de cajón, de haber puesto o lo que más o en menos surja de la prueba, rendirse y o del elevado criterio ABS, de BS, en la apelación es planteable, es planteable, pero el momento de ponerlo de resalto es la demanda, en mi opinión. El momento de ponerlo de resalto es la demanda. Es el momento indicado, adecuado. Ahora, ha habido casos donde los jueces de oficio establecieron que así debe interpretarse esta expresión de en la medida del seguro, refiriéndose al tope de cobertura. ¿Eh? ¿Por qué? Por entender que no estaban violando el principio de congruencia, porque no se había discutido cuál era la medida del seguro, y simplemente se estaba decidiendo qué debía entenderse por la medida del seguro. Pero si vamos a, bueno, soy un abogado que tomo ahora un caso y el momento es en la demanda hoy día hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta también hacer mucho hincapié en las demandas de daños y perjuicios, que la obligación del demandado es una obligación de valor, que el juez, por lo tanto, tiene que cuantificar los montos a valores actuales, no a valores históricos, que el interés moratorio tiene que permitir efectivamente resarcir la mora. Hoy día, algunas tasas que se aplican no solamente que no resarcen la mora, sino que ni siquiera mantienen la depreciación monetaria. Entonces, el momento procesal es la demanda. Si no, bueno, lo introduciremos en una apelación si esa cuestión no había sido discutida anteriormente. Entiendo que es procedente plantear como agravio la interpretación que tuvo el tribunal de primera instancia, por ejemplo, de que mandó a cumplir solo a valores históricos. Si yo estoy en provincia de Buenos Aires litigando, tengo un argumento de mayor refuerzo, que es que la sentencia de primera instancia se apartó del criterio de la Suprema Corte en Martínez, ¿no? En otro, bueno, plantearé la jurisprudencia eh, que me favorece. Ok. ¿Querés que te lea más preguntas? Porque Sí, estalló el chat. sí, me imagino. Son temas que se discuten todos los días, se pelean todos los días y no se Bueno, resuelven. en cuanto al tema del momento procesal, incluso preguntaron si se podía dar el planteo en la etapa de ejecución de sentencia. Después otra persona dice, bueno, a veces eh, cuando nos notifican el límite de cobertura también, ¿no? Claro, De bueno, poder plantearlo. ahí ya la cuestión puede discutirse. Ahí ya la cuestión puede discutirse. Pero yo estaba planteando el caso de que, bueno, el tema no se habló, no se planteó, no se discutió esa cuestión, y en el único lugar donde hubo un pronunciamiento fue en la sentencia. Sí, sí, Ujú. obviamente en la ¿Cuál es primera. el límite actual de la cobertura, sabes?
Mirá, no recuerdo en este momento Acá el día. Maximiliano dice 39 millones. Bueno, 39 millones, Te vamos a creer, Maximiliano, no tenemos forma de que no saber es gran si. cosa, que no es gran cosa, Claro, ¿no? Porque no estamos hablando de montos muy, muy grandes con el dólar actual, digamos así. sí. Pero, por ejemplo, hace unos días salió una sentencia por una amputación de una mano y 30 millones. Entonces, 39 millones solo por la incapacidad sobreviniente. Solo por la incapacidad sobreviniente. O sea, si uno pasa, perdón, no voy a dejar de compartir. Bueno, Eh, acá están diciendo 80. Bueno, habría que ver el dato preciso, pero ya hay dos personas que dicen 80. porque además depende de las coberturas obligatorias para qué tipo de transporte estemos hablando, ¿no? Pero bueno, Ujú. pongámosle Es 80, 80. sí. Y 165 millones camión, o sea, 160. 80 millones son los automotores. Eso es lo que dice. Sí. Gracias, Yo Javier. pensé que 39 Ahí estaban están un pasando. Me poco. encanta porque se hace una comunidad donde todos Y brindan sí, información. y sí, y sí, Federico seguro. nos pasa la resolución y aumentan el camión, exactamente, como bien dijo Javier. Bueno, Fíjense, $76.775. Eh, Ni una casa se compra con eso. Entonces piénsenlo exacto, en valor vida, en un fallecimiento. claro. Son topes y lo más tremendo es que en épocas inflacionarias esto se tiene que cambiar muy rápidamente, porque si no se pierde completamente, se desvirtúa completamente. Entonces, no estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de lo básico. En una época, no digo que esté bien o digo que esté mal, pero más o menos un fallecimiento, los jueces, estoy hablando de hace bastantes años, pensaban en el valor de un inmueble. Ahora los montos que están saliendo son bajos, son realmente bajos Ujú. en algunas jurisdicciones. En algunas jurisdicciones, ¿no? Hay bastante dispersión también. Jorge, aquí dicen que la Caja de Seguros, por ejemplo, recurre en los casos graves a corte porque entiende que Flores no da lugar a la interpretación de la actualización del límite. ¿Cuál es tu Y opinión? que sí, por supuesto. Si yo soy abogado de la aseguradora y tengo la actual jurisprudencia de corte, voy a ir al recurso extraordinario. Voy a tratar de llegar a la corte porque la corte, hasta por lo menos en los últimos años, ha venido resolviendo de manera favorable eh, a los planteos de las aseguradoras. Así que sí, además, por lo que estábamos diciendo antes, me conviene en muchos casos retrasar el pago. Así que, por supuesto que voy a ir. Por supuesto que Ujú, voy a ir. Además, ya le digo, es favorable. La jurisprudencia por el momento es favorable. Nunca se sabe con la Corte Suprema, ¿no? Pero por el momento estuvimos viendo fallos del 2008 al 2023. ujú. Siguen manteniendo una línea, sobre todo Lorenzetti, Rosenkrantz, siguen manteniendo una línea muy, muy, muy pareja para ese lado. Así que sí, por Ok. supuesto que va a ir a la Corte. Están pidiendo tu opinión sobre el reclamo de la obligación legal autónoma del seguro obligatorio y las exclusiones de cobertura. Sobre el reclamo, mi opinión sobre la El obligación reclamo, legal autónoma, ¿en qué sentido? En si se aplica, si no se aplica. no La sé, obligación Roberto, legal si querés, autónoma iPhone de está. Roberto, si quiere ampliar.
Me parece que ahora por Bueno, las acá hay otra elecciones pregunta mientras tanto. Si querés, sí, le damos tiempo para que amplíe. ¿Qué sucede cuando la aseguradora entra en liquidación? ¿El resultado para la víctima es análogo? y el resultado para la víctima es que en muchos casos no va a cobrar o va a tardar mucho en cobrar. Lo que ha pasado lamentablemente en muchos casos porque Superintendencia de Seguros de la Nación en algunas épocas no ha tenido el control que tendría que tener al respecto y son además muy poquitos los casos donde se responsabilizó al Estado por no haber controlado a las aseguradoras Ujú, o por no haber tomado medidas. Me acuerdo de un caso de hace muchos años donde toda una línea de colectivos estuvo circulando con los seguros vencidos y nunca se le ordenó que dejara de circular. ujú, Ese es un caso que generó responsabilidad para el Estado hace años. Eh, Supuestamente hay una obligación de circular con el seguro, no solamente de cualquier automotor. Y la responsabilidad del Estado, eh, en los casos donde los automotores no cumplen con ese seguro, siguen circulando muchos automotores sin el seguro. Eh, Pero de vuelta, creo que el tema fundamental pasaría por una reforma profunda al sistema de protección de la víctima de accidentes, por llamarlo accidentes, en caso de insolvencia del deudor. Es un tema más amplio que el tema del seguro, por eso que también se incluyen fondos de garantía. ujú, Fíjense que, por ejemplo, la aseguradora, si el asegurado no pagó la prima del seguro y estaba circulando con un seguro que no había pagado, no va a cumplir, no va a cubrir, se va a excluir. Y de vuelta, ¿y la víctima? Pero es que no, el sistema que tenemos no está pensado para eso. No está pensado para eso. La jurisprudencia le podrá hacer unas interpretaciones, darle vueltas, pero es tratar de emparchar con interpretaciones algo que tendría que reformularse de otra manera. Yo creo que más allá de mi opinión sobre la postura de la Corte, que me parece muy conservadora, digamos así, por decir lo mínimo, eh, creo que en el fondo la opinión de Rosenkrantz, o lo que ha planteado Rosenkrantz, es lo correcto. Es algo que tiene que resolver el poder legislativo o el poder ejecutivo. Por ahí alguien decía, y eso que dijo Rosenkrantz no puede interpretarse como que la superintendencia lo haga. Y no, porque a la superintendencia si no le va a pasar lo mismo que a la IGJ con Nissen. Va a terminar sacando resoluciones y le van a terminar atacando diciendo que no tiene esas facultades, que lo que tiene que hacer es aplicar la ley de seguros, que no puede legislar, que no puede hacer cambiar lo que dispone las normas superiores. Así que no, entiendo que esto es algo, un palo, digamos, para el legislativo. El legislativo ujú, el que tiene que hacerlo. Superintendencia de Seguros ha sacado ciertas resoluciones, incluso algunas en materia de franquicias, pero llegado el momento,
la constitucionalidad que tienen es dudosa. Es dudosa porque hasta dónde tiene facultades para modificar un régimen establecido por una ley, como es la ley de seguros, que no regulaba el seguro obligatorio. Que no Ujú. regulaba el seguro obligatorio. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos. Les mandaré algún material, yo se los hago pasar, supongo que mañana, y si no, más tardar el lunes, porque mañana me voy de viaje. Gracias a todos, gracias a Irene y gracias a Microhibrid. Hasta gracias, luego. gracias a todos por participar y quedarse, ¿eh? Gracias. Nos vemos.